De nuevo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, que estén listos para zambullirse de cabeza en uno de esos temas que como un imán, atraen la curiosidad, generan debates apasionados y, admitámoslo, a menudo traen consigo una dosis considerable de drama. Hoy nos embarcaremos en un viaje de análisis profundo sobre algo que ha resonado en los pasillos del mundo del espectáculo durante un buen tiempo, algo que entrelaza la intrincada red de la actuación, los vaivenes del corazón, el susurro constante de los rumores y, por supuesto, dos nombres que encienden la chispa de la imaginación colectiva, Demet Özdemir y Can Yaman. Imaginen por un instante, si se atreven, el terremoto mediático que se desataría si Demet Özdemir, hasta ahora una figura pública que ha cultivado un aura de discreción admirable, decidiera romper el silencio y hablar con una franqueza total y absoluta sobre su relación, o su pasada relación, con Can Yaman. Les aseguro desde ya que si ella decidiera descorrer el velo, el resultado sería complicado. Y cuando digo complicado, me refiero a un enredo de significados, implicaciones y posibles repercusiones que abarcan múltiples facetas. Es precisamente esta intrincada complejidad la que alimenta nuestra insaciable curiosidad. Así que les invito a prepararse a buscar la comodidad de sus sillones, porque nos disponemos a desgranar, pieza por pieza, porque un simple comentario, una declaración sincera de Demet Özdemir sobre Can Yaman, tendría el potencial de desatar una tormenta de proporciones épicas. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en las profundidades de este fascinante tema, si aún no han dado ese pequeño pero significativo paso, les extiendo una cordial invitación. Hagan clic en ese botón de suscribirse y, lo que es igual de importante, activen la campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros análisis detallados, nuestros chismes más jugosos y los debates que nos hacen pensar y a veces hasta discrepar. Su apoyo, su compromiso con esta comunidad, significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir adelante. Ya sabemos cómo funciona el engranaje del mundo del espectáculo, ¿verdad? Una mirada cómplice, un comentario deliberadamente ambiguo, una publicación enigmática en las redes sociales, y de repente, la maquinaria de la especulación fanática entra en plena ebullición, acelerada a niveles estratosféricos. Y cuando ponemos el foco en Demet Özdemir y Can Yaman, no estamos hablando de una simple química pasajera, sino de una conexión que trascendió magistralmente la pantalla. Y vaya si la trascendió. Desde aquellos inolvidables días en que compartieron protagonismo en Erkenci-Kuş, la chispa que se encendió entre ellos era tan palpable que era imposible de ignorar. Los fans, cautivados por la sinergia de su dúo, por esa conexión tan vívida y magnética, se volcaron en especulaciones, en deseos fervientes, tejiendo un sinfín de teorías sobre la naturaleza de su relación más allá de los focos y las cámaras. Y para ser honestos, durante un periodo de tiempo considerable, parecía que esas teorías no estaban tan descaminadas como muchos podrían haber pensado. Hubo viajes compartidos, fotografías que alimentaron la imaginación, rumores de romance que parecían tener un peso y una credibilidad que iban mucho más allá de los simples rumores. La prensa turca y rápidamente la prensa internacional se volcó sobre ellos, en una caza implacable de cualquier indicio, cualquier detalle que pudiera servir como confirmación. Pero, ¿qué sucede en el intrincado tapiz de la fama cuando un romance, o una amistad que rayaba en algo más profundo, que se vivió con tanta intensidad bajo el implacable escrutinio de los reflectores, llega a su fin? Con una frecuencia alarmante, la ruptura o la simple distancia se convierte en un evento tan público y mediatizado como fue su inicio. Y es precisamente en este punto donde la frase clave de "si hablo, será complicado" adquiere su máximo significado y potencia. Intenten imaginar a Demet Özdemir, una actriz consolidada, poseedora de una carrera meteórica y brillante, que además ha demostrado a lo largo de los años ser una persona excepcionalmente reservada en lo que respecta a los aspectos más íntimos de su vida personal. Si ella, en un acto de audacia o necesidad, decidiera dar un paso al frente y hablar públicamente sobre Can Yaman, ¿qué tipo de comentarios podríamos esperar? Les invito a reflexionar detenidamente sobre ello. Por un lado existe el inmenso cariño y la nostalgia que los fans aún albergan por esa pareja televisiva que los cautivó. Unas palabras suyas en este contexto podrían reavivar esa llama, para bien o potencialmente para mal. Si sus declaraciones fueran positivas, podrían desencadenar una ola de nostalgia colectiva y alegría entre sus seguidores, demostrando que a pesar de las vicisitudes, perdura un profundo respeto y un sincero afecto mutuo. Podría, por ejemplo, evocar los buenos momentos compartidos, la energía creativa que fluía en el set,
o la significativa huella que esa etapa dejó en su desarrollo profesional. Pero, ¿sería realmente todo tan sencillo y unidimensional? El verdadero componente de complicado surge cuando nos adentramos en los detalles más finos, en esas verdades no expresadas, en las percepciones divergentes que inevitablemente coexisten. Si Demet decidiera abrazar una honestidad absoluta, ¿qué verdades estaría dispuesta a revelar? Podría optar por compartir reflexiones sobre las abrumadoras presiones de la fama, sobre cómo una relación personal puede magnificarse, distorsionarse y, en ocasiones, volverse insostenible cuando se encuentra bajo el microscopio implacable del escrutinio público. Podría hablar abiertamente de las expectativas monumentales que los fans depositaron en ellos, expectativas que en la mayoría de los casos resultan prácticamente imposibles de cumplir en la compleja realidad de la vida cotidiana. Quizás, y esto es pura especulación, podría compartir aspectos de su relación que distaran mucho de ser tan idílicos como se presentaban en la pantalla o en las instantáneas de sus vacaciones. Podría, por ejemplo, poner de manifiesto las innumerables dificultades inherentes a mantener una relación privada en un mundo voraz que ansía saberlo todo, que disecciona minuciosamente cada gesto, cada palabra, cada silencio. Y por supuesto, no podemos ni debemos obviar el factor Kanyaman en esta ecuación. Él, por su parte, ha adoptado una postura bastante más abierta en lo que respecta a su vida personal y sus relaciones sentimentales en diversas ocasiones a lo largo de su carrera. Esto genera, de entrada, un contraste sumamente interesante en la narrativa. Si Demet decidiera hablar, ¿cómo se perfilaría el relato general? ¿Sería una respuesta directa a algo que él haya dicho o insinuado previamente? ¿O sería una forma personal de cerrar un capítulo significativo de su vida de una manera definitiva y, sobre todo, honesta? La complejidad intrínseca de la situación radica en que la percepción pública de su relación ya está sólidamente formada, cimentada en lo que el público vio, en lo que se rumoreó con insistencia y, quizás lo más determinante, en lo que se dejó de decir, en esos silencios estratégicos. Unas pocas palabras de Demet Özdemir tendrían el poder de reescribir esa historia para una gran parte de su audiencia, y no todos estarían emocionalmente preparados o dispuestos a asimilar esa nueva versión de los hechos. Pensemos detenidamente en las posibles repercusiones que tal revelación podría acarrear. Si Demet compartiera detalles, incluso de forma respetuosa, sobre una relación pasada, esto inevitablemente generaría comparaciones instantáneas, debates apasionados entre los fans y, muy posiblemente, desencadenaría polémicas de gran calado. Los fervientes seguidores de Kanyaman podrían sentirse personalmente aludidos, mientras que los incondicionales de Demet tendrían una perspectiva completamente nueva sobre su ídolo, su vida y sus experiencias. Los devotos de la pareja original podrían dividirse drásticamente entre aquellos que aceptan con madurez la nueva realidad y quienes se aferran con tenacidad a la fantasía que construyeron. Además, en la vorágine del universo de las redes sociales, cualquier declaración, por insignificante que parezca, se viraliza a una velocidad vertiginosa y es analizada hasta el último microdetalle. Unas pocas frases de Demet podrían ser interpretadas de innumerables maneras, dando pie a la creación de nuevos rumores y, lamentablemente, a malentendidos perjudiciales. Esta es la naturaleza intrínseca de este ecosistema mediático en el que estamos inmersos. Y aquí es donde reside la parte más intrigante, el meollo de este escenario hipotético, la valentía que implica defender la verdad. Demet Özdemir ha labrado su distinguida carrera no solo sobre la base de su talento actoral indiscutible y su carisma arrollador, sino también sobre lo que parece ser una prudencia calculada en lo que concierne a la esfera más privada de su vida. Si ella decidiera, en un momento dado, romper ese patrón y hablar, esto representaría una muestra inequívoca de valentía, de un deseo genuino de ser auténtica y transparente con su público, incluso si eso implica abrir la puerta a un torbellino de emociones encontradas y opiniones divergentes. Sería un acto audaz de toma de control sobre su propia narrativa, un recordatorio potente y necesario de que ella es la única y absoluta dueña de su historia. Consideremos también de manera pormenorizada el impacto que una declaración de esta naturaleza podría tener en sus respectivas carreras profesionales. Ambas carreras son de una importancia capital para ellos, y la forma en que gestionan su imagen pública es un factor crucial para su continuo éxito. Si Demet hablara y, como resultado, generara una controversia de índole negativa, esto podría, sin duda, afectar la percepción pública de su profesionalismo o incluso de su carácter personal. Por otro lado, si su declaración se produjera de una manera que proyectara madurez, un respeto impecable y una sinceridad conmovedora,
esto podría, de hecho, fortalecer su imagen pública y atraer aún más admiradores. El equilibrio en este delicado asunto es verdaderamente una línea muy fina. Además, las dinámicas interpersonales entre exparejas, especialmente cuando su relación ha sido tan intensamente mediática, son siempre un terreno que se asemeja a un campo minado. ¿Existen acuerdos de confidencialidad contractuales en juego? ¿Existe un pacto implícito y tácito de no hablar mal del otro? Lo más probable es que sí, especialmente en el altamente competitivo y a menudo implacable mundo del entretenimiento turco. Si Demet Özdemir decidiera romper ese código no escrito, las consecuencias podrían extenderse mucho más allá de la mera opinión pública y el debate mediático. Pero, ¿qué tipo de información o revelaciones podría hacer Demet que resultarían tan extraordinariamente complicadas? Podría, por ejemplo, confirmar categóricamente que sí existió una relación romántica, pero añadir que las presiones insoportables de la fama hicieron que esa relación fuera insostenible en el tiempo. Podría compartir reflexiones sobre cómo la imagen pública idealizada, tan a menudo promovida, puede chocar de manera brutal y dolorosa con la realidad compleja y a veces mundana de una pareja. Podría mencionar el profundo impacto emocional que supone ser constantemente juzgado, analizado y criticado por millones de personas. O quizás, y esto es un ejercicio de especulación aún mayor, podría arrojar una luz reveladora sobre las verdaderas razones por las que las cosas no llegaron a funcionar, siempre y cuando, por supuesto, lo hiciera con un tacto y un respeto impecables. Cada detalle, cada matiz de sus declaraciones, sería minuciosamente diseccionado y analizado por la prensa y el público. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor fundamental y a menudo impredecible de los fanáticos. Los seguidores de Demet Özdemir son conocidos por ser extremadamente protectores con ella, y lo mismo ocurre, con igual intensidad, con los seguidores de Can Yaman. Si Demet hiciera una declaración significativa, los fans de ambos bandos podrían reaccionar de maneras extremadamente intensas y apasionadas. Aquellos que apoyan fervientemente a Demet querrían, sin duda, que se defendiera y que contara su verdad sin filtros. Los que idolatran a Can Yaman podrían interpretarlo, erróneamente, como un ataque directo o como una simple estrategia para acaparar atención. En este escenario, la división entre las bases de fans podría hacerse aún más profunda y marcada. Si recordamos sus entrevistas pasadas, las respuestas han sido notablemente evasivas, cortas y siempre enfocadas en su trabajo y proyectos profesionales. Esa prudencia y cautela no son accidentales, son, sin lugar a dudas, una estrategia calculada y muy bien definida. Romper esa estrategia, de forma tan drástica, sería un movimiento audaz, y como tal, tendría consecuencias significativas y de gran alcance. No se trata simplemente de una cuestión de chismes o de cotilleo superficial, sino de cómo una figura pública, un ícono, maneja su legado, su carrera profesional y su compleja relación con su audiencia. En resumen, la mera idea de que Demet Özdemir decida hablar abiertamente sobre Can Yaman es inherentemente intrigante, principalmente porque abre la puerta a una posible revelación que tendría el poder de alterar significativamente la percepción de una gran parte del público. La complejidad de esta situación radica en la asombrosa multitud de factores que se entrelazan, la omnipresente influencia de la fama, las expectativas a menudo desmedidas de los fans, la naturaleza intrínsecamente volátil de las relaciones mediáticas, la necesidad de un respeto mutuo para evitar daños colaterales, las posibles repercusiones profesionales que podrían surgir y, sobre todo, la valentía intrínseca que implica ser genuinamente transparente. Si ella decidiera dar este paso, su declaración no sería simplemente un comentario más, se convertiría en un evento de primera magnitud. Un evento que, sin lugar a dudas, generaría un revuelo considerable y daría pie a innumerables, y probablemente apasionadas, conversaciones. Y ahí lo tienen, mis queridos amigos y fieles seguidores. Un vistazo detallado y reflexivo a por qué un simple comentario de Demet Özdemir sobre Can Yaman podría ser mucho más que una anécdota pasajera, podría ser complicado, profundamente intrigante y, quién sabe, quizás hasta extraordinariamente revelador. Ahora, más que nunca, me encantaría conocer su opinión personal y sus reflexiones sobre este fascinante tema. ¿Creen que Demet debería ser más abierta sobre los aspectos de su vida privada? ¿Qué creen que diría si, finalmente, decidiera hacerlo? Por favor, no duden en dejar sus comentarios. iOS abajo en la sección correspondiente, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si han disfrutado de este análisis profundo y detallado, no olviden, por favor,
darle un gran y sincero me gusta a este vídeo, compartirlo generosamente con sus amigos a quienes también les encantan estas historias y, lo más importante de todo, si aún no forman parte de esta vibrante comunidad, suscríbanse al canal ahora mismo. Cada suscripción que recibimos nos impulsa y nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenido interesante, entretenido y, sobre todo, de calidad. Gracias una vez más por acompañarme en este vídeo. Nos vemos muy pronto en el próximo. Chao.